Mitú es la capital del departamento del Vaupés, ubicado en el corazón de la Amazonía colombiana. Esta pequeña ciudad es un punto clave para entender la riqueza natural y cultural de la región. En este viaje exploraremos las comunidades de Puerto Golondrina y Mitú Cachivera, descubriendo su cultura y su profunda conexión con los hongos del Vaupés. Él es José, una figura clave en la comunidad Puerto Golondrina. Como tío de la máxima autoridad, su influencia y sabiduría son fundamentales. Conocedor profundo de la medicina tradicional y del territorio, su experiencia ha sido vital para construir y fortalecer esta comunidad junto a su sobrino. Hay dos cosas para resaltar, ¿no? Uno es que ya nuestros antepasados, ¿no? Tenían gustos, usaban como alimento, lo usan como alimento, pero no todos los hongos, ¿sí? Como hay una gran variedad, ellos diferencian el hongo que se puede comer y el hongo que no se puede comer, pero sí tenían su gusto por el hongo. Y otra parte es que los hongos que no se comen, los, los ancestros o nuestros abuelos, ellos cuentan que esos hongos son para los espíritus de la selva. Ellos son los que consumen de ese hongo. Pues esa selva es muy misteriosa. Los espíritus de la selva son los dueños de la naturaleza. Y por eso hasta a veces eh, cuando las personas, algunos, no en todas las ocasiones son raptadas por un espíritu, ellos sí le enseñan a comer hongos. Entonces, en esa parte existe diferencia. Los espíritus también consumen hongos, pero el ser humano, o sea, nuestros ancestros o nosotros también consumimos hongos, pero el hongo que ya está declarado como eh, es decir comestible para nosotros los seres humanos. El hongo que se consume se da en la chacra, o sea, en el lugar de trabajo de nosotros los indígenas. ¿Sí? O sea, aquí le llamamos chacra y ahí está la yuca, el maíz, la piña, pero en medio de eso, en los árboles caídos, nace el hongo. ¿Sí? Y hay gran variedad de hongos, pero hay un hongo que es muy delgado y, o sea, nosotros, hay una parte nos queda difícil traducirlo al español, pero sí, sí el hongo está, como decir, la ciencia ha dicho ese nombre científico, pero nosotros en Cubeo nos queda muy difícil traducirlo al español. Entonces hay un tipo de hongo que es como del gaitico, es el que la gente le gusta comer asado, hasta en Quiñapira, algunos. Y sí, y lo hacen envueltico, tiene su diferente preparación, pero la gente, hay algunas personas que les gusta mucho. La primera vez siempre se siente un poco raro comer otra comida, pero siempre el cuerpo va asimilando bien, ¿no? Si fuera algo venenoso, algo que no es apto para el cuerpo, de uno el cuerpo lo rechaza. El saber ancestral se transmite de padre a hijo. Es diferente a la parte occidental, como nosotros lo llamamos, que hay que estar en un salón y que el profesor comparte. En cambio, de aquí, la mamá es la que primero le enseña a uno, pero más bien el papá se dedica a enseñar al hombre y la mujer también se dedica a enseñar, pero ambos deben también conocer eso, sino que ellos eh, en su diario vivir, pues en su vida ya hecha, ya tendrán que hacer esos oficios que les corresponden. No quiero decir que el hombre no puede colaborar a la mujer, ni la mujer no puede hacer esto lo que el hombre hace, no, son complementarios. Pero
en el proceso, o sea, ya desde la niñez, el padre es el que educa al hijo. Maja, pa' mí va a llorar, maja, pa' mí va a ayudar. Baru, maje manane, kodije oike, maje majiete a llorar. Namare, maje do baba que, ye maje majiete, ne kodina hiepe a llorar. Na, ne manane nope, maje majieba que, yo boma, puimen kiepe ahí no. Hawike, maje pa kre hapiani, maje kunyore hapiani. No pede ka maje ma kre mahikani, kiya wike, maje hoponon. Maje pa mi ka jubaru, no peta kiya wike, maje dapi no ke, maje jawa ika mo ke, maje meme ye ke, maje kaye iye pa mi ne da ye de. Rani a jubara maje ahí no ne da hoka beni. Apenas maja nyana na iware hani o na pera tate wike. Aru benta no make maha ajibaru mahane kaye de mena takuri mahe manare mahe do bokaure me adani mahe oponone makuni hipokate yo ani dapi oya jurat no tami dapi no mahe hipokare mahe kinai no jurat aru nombo he iye mahane mahapamiwa hiede pare mahane hauri o mahe mahi benone mahe pakre o mahe kundore heniani hani dia de caridata riwaya wiki ne apenas ne jaini bujobo mahe di bakro ne jaini bujobo mahe o mahe kubena hiepe ajibrache. La lluvia marca el ritmo de la selva en Puerto Golondrinas. Esta temporada es crucial para la recolección e identificación de hongos, un proceso que nos acerca al corazón de este ecosistema único. Aquí la lluvia no solo es un evento climático, es una invitación a explorar los secretos de los hongos, un conocimiento que las comunidades indígenas han conservado por generaciones. Mi nombre es Eden Gaitán, soy la autoridad tradicional de la comunidad de Puerto Golondrinas. Soy indígena de aquí del departamento del Baupés, pertenecemos a la zona Azodicche. De Puerto Golondrinas tenemos dos personas adultos mayores que son los conocedores de historias, medicina tradicional y la parte cultural que es la danza. Conoces de que ambas partes son, o sea, tienen un papel muy importante, tanto árboles y hongos, porque como les mencionaba, pues eso es muy reciente. Pues al principio nosotros veíamos como sería una parte solamente de las plantas y ya, ¿sí? O sea, hasta ahí venía el conocimiento. Nadie sabía de que los honguitos eran el pilar más importante, ¿sí? Tanto para los nutrientes del árbol, del mismo. Conociendo esa parte, pues me parece muy importante ese tema de los honguitos. Entonces, obviamente ya un diferenciador entre un árbol y un honguito, pues obviamente sí habría por el tamaño. Sí, solamente habrían diferencias de su tamaño, de que el árbol es bastante grande y que el honguito es bastante pequeño. Pues obviamente tiene como esa enramada que hay dentro del árbol que ya está en sus últimas. Entonces, como decían, ya el honguito ya es el fruto, ¿no? Entonces, como que tiene unos lazos dentro de ella y ya vemos el fruto cuando ya está como un honguito. Entonces, obviamente ya los árboles también son un papel muy importante porque si no hay árboles no hay aire, ¿sí? Entonces, entendiendo esa parte también, todos son seres muy importantes que cohabitan acá en la selva. Sí, son muy importantes ambas partes. Entonces, yo diría que van muy conjuntos. Antiguamente ya se venía como también, ya mis abuelos, mis ancestros,
se alimentaban de una. Tengo entendido de que hay una que se llama la auricularia, que aquí lo conocemos como pues nombre común, que es la oreja del diablo. Sí, esa es la única que he visto que lo consumen, o sea, es fácil de colectar, fácil de comer, fácil, el cocina. Lo acompañaban con pescado, inclusive con carne de animales, y que era un honguito muy demandado, ¿sí? Hace poco tuve la oportunidad de estar con una persona, o sea, estuve hablando con ella y él decía de que eso era muy importante porque ahí es donde tienen toda la parte de vitamina, ¿sí? Entonces nos decían, si nosotros comíamos eso, nosotros éramos fuertes, ¿sí? Fuertes en el sentido de que les daba proteína en esa parte. Entonces él decía de que era muy importante en cierta parte comer hongos. Más que todo, pues ya yo la mujer semillero, mujer yo y dai no macano llegué comunidad Puerto Golondrina, mujer dani, mujer llegué kuni, mujer llegué yahuni, mujer toroni, mujer jirini, tebano, todo pues yo ya yo la yo comunidad que jabo que buje, aru no parte de yo toroni voy mujer que ayuda yo puedo aquí voy por que toroni voy yo aru no puede que yo mujer dale mucho no la me no última vez mujer yo ya dai no ayuda puede que Dani apenas parte de investigación ahí di baru yo iba que yo me ayuda mujer igual no puede apoyar que yo cada tenis te quieren me ayuda yo en comunidad a ver esta mujer puerta abierta pues ayuda y es de que Hawái no es para que mujer todo lo único más. Como grupo de investigación, descubrimos que los hongos tejen una red invisible entre las comunidades del Baupés. En Puerto Golondrinas, José y Edwin nos enseñaron que los hongos son mucho más que simples organismos. Son alimento para los vivos y mensajeros para los espíritus, y puentes entre la ciencia y los saberes ancestrales. Ahora, en Mituca Chivera, Viviana y Emil se nos esperan para descubrir cómo este conocimiento se transmite de generación en generación, especialmente a través de las mujeres, guardianas de saberes que conectan la selva con la memoria de su pueblo. Mi nombre es Paula Viviana Ramírez Valencia, tengo 36 años, soy del grupo étnico cubeo. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en la comunidad de Mituca Chivera, donde habitamos varios grupos étnicos en el cual todos manejamos diferentes creencias. En este momento, como estamos tratando de los hongos, también cada quien maneja su consumo, de para qué sirven medicinales o para todo. Por ejemplo, cada hongo tiene su diferencia en preparar también. Hay unas que se cocinan, hay otras que como lo llamamos aquí, lo asan entre el carbón. O sea, lo preparan así como lo lavan primero, no lo lavan, después le untan como salecita y lo envuelven con hojas de palma y lo amarran, lógico, y lo meten a. Ella es Emilce, guía turística de la región del Baupés, mujer cubeo de la comunidad Sabana Cubillu, ubicada a 4 horas del casco urbano en las profundidades de la selva. Su voz lleva el eco de los ancestros. En Puerto Golondrinas aprendió el lenguaje de los hongos. En Mituca Chivera enseña a las nuevas generaciones. Hoy nos revelará cómo estos seres tejen historias que solo las mujeres de su etnia han logrado guardar por generaciones. Mucho gusto, mi nombre es Emil Cebrián, tengo 23 años.
Lo más parecido sería como escuché, que podría traducirse como retaces de algo. Sí, pues las plantas son mucho más grandes, digamos, en proporción. Hay unos árboles que pueden llegar a crecer muy altos, muy gruesos. Y en cambio los hongos son muy chiquitos. Hay unos hongos que son comestibles, que las comunidades lo utilizan para comer, que en lengua, pues es, o se podría traducir como orejas del diablo. Abujo y camuca. Generalmente son las personas mayores o los sabedores, que son los que tienen como mayor conocimiento de la selva, los que han ido transmitiendo como ese conocimiento a través del tiempo. Con los mayores generalmente uno se acerca a preguntarles como este tipo de cosas, como las historias, como de dónde nacen, cómo lo hacen, cómo llegaron a habitar el lugar en el que están. Entonces son como una fuente de información directa. Hay unos hongos que son comestibles, los que les hablaba. Hay otros que sirven como para el tema medicinal, pero son muy, muy poquitos. De hecho, creo que en este contexto pues no es como muy amplio su uso. Entonces, habría que averiguar un poquito más. Realmente los recogen, esto se da más que todo en verano. Bueno, entre mediados de cuando se está acabando el invierno y empezando el verano, que es cuando hacen las chagras, ¿sí? Entonces, cuando hacen las chagras, generalmente se tumba todo un sector y hay árboles que están en proceso de descomposición. Entonces, ahí es donde nacen como estas, se recogen, generalmente frescas, entre más blanditas mejor. Se recogen, se llevan a la casa, se lavan, se cocinan previamente antes de echarla en la quiñapira, que es una de los platos tradicionales de acá. Entonces lo que hace es como, después de cocerse, agarran una textura mucho más blandita y es como si no estuviera comiendo como el cuerito de un bagre, ¿sí? La textura es muy similar a eso y agarra el sabor de lo que tenga la quiñapira. Sí, de hecho es muy curioso porque las de las orejas de diablo, entonces generalmente era que donde dormía el diablo, entonces que ahí dejaba, digamos, como su cuerpo y era una parte de su cuerpo. Entonces, digamos, como que de ahí nace también el nombre de orejas de diablo, ¿sí? A este hongo, que es comestible. Es como lo más cercano y es como una de las pocas historias que he escuchado. Como les digo, habría que seguir ahondando como qué significa esto para las otras etnias y demás. Yo creo que sería muy interesante como a través de dibujos para que la gente como que, o los niños más que todo, como que sintieran curiosidad y pudieran como reconocerlos mucho más fácil cuando estuvieran en campo. Creo que sería una forma muy versátil para poder enseñar. Además, pues de escuchar a los abuelos que tienen como un poquito más de contexto de su uso y en qué ocasiones tienen una utilidad. Este viaje por el Baupés nos dejó una certeza. Los hongos no son solo organismos que habitan la naturaleza, sino el micelio invisible de un conocimiento que une a Puerto Golondrinas, Mituca Chivera y Sabana Cubillo. Aprendimos que cada especie guarda una historia, alimento para los vivos, mensaje para los espíritus y puente para la ciencia. Agradecemos a José, Edwin, Viviana y Emilce, tejedores de estos saberes, a las comunidades que nos abrieron sus hogares y al semillero UGUA por hacer posible este diálogo entre dos formas de entender el mundo. Que las aguas del Baupés sigan llevando estas voces y que los hongos nunca dejen de contarnos su verdad.